ahora que yo sé que no tengo que abandonar al Señor porque Él es el que tiene palabra de vida eterna, el Señor me dice: vamos a tratar tu amargura, la vamos a tratar. Y una de mi amargura, y mi amargura se debía, hermanos, yo le conté el día de ayer que mi papá, en otras ocasiones se lo he comentado a usted, era ateo. Y cuando fallece mi papá, yo nunca lo vi a él entregar su vida a Cristo Jesús. Y yo creo que mi dolor comenzó a tomar rumbo a través del siguiente pensamiento: ¿y ahora mi papá a dónde está? Fue condenado, Señor, fue condenado. Y comenzaba a orar en el carro y le decía al Señor: Señor, yo confío en tu soberanía, yo confío en tu soberanía. Pero el Señor comenzó a tratar la amargura de mi corazón, la duda, el miedo. ¿Cómo, pastor? Siguiente, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Y esta es una parte difícil. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿a qué, iglesia? A contentarme. O sea que el contentamiento es ¿qué? Aprendido. Y usted ya aprendió a ser contento, hermano. Voltea a ver a la persona que tenga a la derecha o a la izquierda, y esa persona ya aprendió a ser contento a través de la voluntad y la soberanía de Dios. Y dice el Señor: cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación, abundancia o escasez, salud o enfermedad, persecución o no persecución. He aprendido a estar contento. Lo he aprendido. ¿Y de quién lo aprendió el apóstol Pablo? Del Señor Jesucristo. Por lo tanto, para poder superar el dolor, usted debe perseverar en su relación con Cristo, porque Él tiene palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna le van a enseñar a usted a aprender el contentamiento del Espíritu Santo. Y dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y mire cómo termina el capítulo con el versículo 13. Todo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el apóstol Pablo ve la fortaleza del Señor como el resultado de haber aprendido a estar contento en toda situación, aceptando la soberanía de Dios. Y eso lo fortaleció a él. Eso lo fortaleció. Anoche contaba a los jóvenes: yo creo que el Señor habla por sueños. Y en este proceso que yo entré, como le repito, de orar afuera de mi apartamento, de buscar al Señor, y que el Señor quitara la amargura de mi corazón, a los días el Señor me regaló un sueño que personalmente lo tomo como la respuesta de Dios a mi proceso de sanidad. Soñé con mi papá y soñé con el Señor. Me vi de repente a mi papá. Mi papá fue por sospechas de la pandemia de COVID. Vi a mi papá que de repente estaba en el hospital, conectado con todo, y con la mascarilla y todo, conectado todo. Y yo estaba separado por una puerta, y de repente veo que mi papá comienza a quitarse todos los cables. Y yo, cuando lo vi en el sueño que se quitaba todos los cables, le digo a mi papá, le grito, le comienzo a gritar: papi, no lo haga, se va a morir. Yo en el sueño, se va a morir. Y de repente, hermanos, mi papá estaba acostado con una gabacha de esas que dan en los hospitales. Y de repente mi papá se sienta a la orilla de la cama, y cuando se pone de pie, ya no tenía la gabacha de hospital, sino que era una túnica blanca. Y cuando yo vi eso en el sueño: papi,
comienzo a decir en el sueño, en mi mente: mi papá ha resucitado, mi papi ha resucitado. Comienza a caminar mi papá y de repente se encuentra con otro hombre que tenía la túnica aún más blanca. Y no le vi la cara, le mentiría. Y este hombre lo abrazó así por el hombro y comenzaron a caminar. Y mi papá solo me volteó a ver y me hace así. Y yo en el sueño decía: mi papá resucitó. A los minutos me desperté llorando. Mi esposa me dice: ¿y qué te pasa? No puedo explicarte, no te puedo contar ahorita. Le digo: yo estaba llorando como niño pequeño. Me volví a dormir en la mañana temprano. Mi esposa afligida me dice: ¿y qué te pasa? ¿Volvió a perder el águila o qué? Me dijo. No, mi amor, le dije. No, le dije. Y le conté el sueño. Y ahí me di cuenta de algo: que el Señor estaba sacando la amargura de mi corazón a través de la esperanza de Cristo Jesús. Hermanos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé usted, pero yo creo y le decía: Señor, que acaso mi papá será como aquel ladrón que estaba a la par de tu cruz, que en los últimos segundos arrebató la salvación, pero no tiene que llegar hasta ese último segundo para tener una relación con Cristo. No permita que el dolor lo oríe hasta tener el último segundo, porque no significa que todos vayamos a tener ese último segundo, sino que el dolor puede ser una herramienta útil en su mano para descubrir el área de la paternidad del Señor que usted y yo aún no hemos conocido. Porque de algo sí estoy seguro: ¿a qué padre le gusta ver a su hijo llorar? ¿A qué padre? Me cuenta, ¿verdad que a nadie, hermanos? Las mamás tienen un oído increíble. Pueden haber 100 niños llorando, pero usted identifica el llanto de su hijo. Increíble. A nadie quiere ver a su hijo llorar, porque el lloro es sinónimo de dolor. Hace unos meses atrás, casi un año, yo me recuerdo, bueno, yo le he comentado a usted, a mí me gusta mucho el fútbol. Ayer sufrimos como Águila, pero hace un año jugó el Águila contra el Alianza, allá en San Salvador. Y le contaba a los hermanos que mi hijo, yo no sé por qué, hermano, ayúdame a orar, hay que hacer un exorcismo, él es de la Alianza. Y mi hijo me dice: papi, vamos a ver el Alianza contra el Águila. Y yo le dije: solo una condición para irlo a ver. Le dije: sí, si pierde la Alianza, no vaya a llorar, mi amor, porque es un deporte. Así que fuimos. Me recuerdo que primer tiempo el Águila iba ganando 1-0. Mire, mi hijo, él es blanco, así que todo rojo, solo se me queda viendo y me decía: ¿estás contento, verdad? Me dijo. Mi esposa en medio, yo al otro lado. Y mi esposa me dice: ay, ustedes, por lo que lloran, por lo que sufren. Segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo, empate la Alianza, como todo niño pequeño. ¡Ah! Comenzó a gritar, ¿verdad? Y yo lo miraba y decía: Señor, cállalo en el nombre de Jesús. Pero terminando el partido, el Águila mete un gol de tiro libre. Ganamos en el Cucatlán 2-1. Y mi hijo comenzó a llorar por un partido. Estaba experimentando dolor. Así que ya cuando estábamos retirándonos del estadio, ¿qué cree que hice yo como papá? Agarré a mi hijo, lo cargué, lo puse y lo comencé a consolar. El Espíritu Santo me habló: Herbert, si tú, que la Biblia dice que eres un mal padre, porque el único buen padre es Dios, estás consolando a tu hijo por algo que relativamente es insignificante, ¿cuánto más yo no te querré consolar a ti por algo que sé que es importante para ti? Solo tienes que estar dispuesto a dejarte consolar. Y yo le quiero decir a las personas que están sufriendo ahorita: déjese consolar por el Espíritu Santo. Hechos dice que Él es el consolador. Déjese consolar. Hombres que estamos acá, a veces el machismo nos gana. No, yo estoy bien, yo no voy a llorar. Hermanos, por eso los hombres viven menos que las mujeres,
porque no expresan el dolor emocional que cargan y no permiten que el Señor lo pastoree. Déjese consolar. Y cuando la amargura a través del consuelo del Señor sale de su corazón, ¿sabe lo que sucede? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.